Buen día, chicos. El día de hoy les voy a hablar lo que viene siendo el conflicto organizacional. Vamos a hablar también de cuáles son los tipos de conflicto y los procedimientos para irlos resolviendo. Voy a estar manejando varios ejemplos para que lo vayan entendiendo. Ok, de manera general, vamos a partir por esta premisa, que el ser humano es un ser social, por lo que siempre va a requerir de estar en compañía de otros seres humanos. Esto desde tiempos muy arcaicos hasta los cavernícolas, por así decirlo. Siempre ha sido una necesidad del hombre, del humano. ¿Por qué? Es una necesidad para satisfacer otras necesidades. Por ejemplo, no podían cazar solos porque las presas o eran muy rápidas o eran muy grandes. Entonces, desde ahí, digamos que las primeras empresas como tal eran estos grupos de personas que se unían para cazar y satisfacer la necesidad de la alimentación. Entonces, desde ahí, pues estamos hablando de las empresas más primitivas y de los grupos más primitivos, y por esta misma necesidad que tiene el ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que por la misma naturaleza del ser humano y la evolución que ha tenido, cuando existen ya dos agentes, es decir, dos personas, cabe la posibilidad de que exista conflicto. Y pues mientras más personas se vean involucradas, mientras el número de personas sea más grande, pues la posibilidad de que el conflicto se presente pues es más elevada, así de simple. Ahora bien, les voy a leer la definición de conflicto organizacional y pues ya luego les voy a ir manejando ejemplos, ¿no? El conflicto organizacional es un estado de discordia entre los miembros de una organización, producto de desacuerdos, ya sean reales o percibidos, relacionados con las necesidades o valores, recursos o intereses de estos. Ahorita vamos a ir viendo todo esto, lo vamos a ir desglosando. ¿A qué se refiere con desacuerdos por situaciones reales o percibidos? Pueden ser conflictos que en realidad no existan, o situaciones que realmente no existan, pero que una persona se sienta perjudicada de cierta manera, porque va a predominar en muchas situaciones lo subjetivo. Entonces puede que un jefe haya dado una instrucción o un regaño general y alguien se lo tome como personal, que fue hacia esa persona, y pues en realidad y esta persona ni tuvo nada que ver, ¿no? Pero cree que ya hasta lo van a despedir. Entonces puede ser también la percepción. Eso es muy importante. Pero ahorita lo vamos a ver con más ejemplos. Esto no se estudiaba hace mucho tiempo. Digamos que las empresas decían, pues es muy problema de los empleados, o se aguantan o que se lo arreglen ellos, y el conflicto era entre ellos. Sin embargo, pues se estaban dando cuenta que el hecho de que predominen conflictos en una empresa pues puede ser muy perjudicial para lo que viene siendo el rendimiento óptimo de la empresa, los resultados y pues obviamente a la larga un rendimiento monetario, ¿no? Sin embargo, también cabe mencionar que es muy importante estudiar el conflicto, porque así como se puede utilizar de manera... O sea, el conflicto, así como tiene sus lados negativos, puedes utilizarlo de un lado positivo. Por ejemplo, existen conflictos que no son tan graves, pero por ejemplo, si hay dos grupos que su conflicto en realidad es que están compitiendo y se tiran tierra, se tiran grilla y demás, pero porque están viendo quién es el más productivo, porque hay un bono. Entonces, obviamente ahí lo puedes explotar, ¿no? Puedes hacer una especie de competencia o establecer más recompensas para que digamos que este conflicto que están teniendo, que es un conflicto más competitivo, pues te pueda ayudar a elevar las ventas. De todas maneras, pues si es un conflicto sumamente negativo en el que varias personas están saliendo heridas o perjudicadas, pues también tienes que arreglarlo, porque a la larga también la empresa puede salir perjudicada. Entonces, el conflicto no solo lo veamos como algo negativo, también pueden salir cosas completamente positivas.
Por eso las empresas hoy en día, sobre todo las primermundistas, las transnacionales también, pues muchas de estas sí se dedican a procurar que no exista conflicto entre ellos. Existen 4 tipos de conflictos. La primera es la intrapersonal o las intrapersonales, que dice cuando el punto de vista que tiene el trabajador sobre una situación difiere a la visión de la empresa. Los factores causantes pueden provenir del interior de la persona involucrada, sus creencias, sus valores, situaciones personales o familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que como sabemos, pues toda empresa debe tener la cuestión de misión, visión y pues también los valores. Puede llegar un punto en el que tengamos un empleado que la visión de él, sus creencias, no estén cumpliendo o no estén acorde con respecto a la misión, visión y los valores de la empresa. ¿Qué es lo que puede surgir? Que esta persona pues no esté contenta y quiera hacer las cosas como a él se le dé la regalada gana. Y como decimos coloquialmente, se comienza a salir del huacal, ¿no? Y pues puede ser perjudicial porque puede generar un desorden y que luego los demás los comiencen a imitar o incluso ya en confrontamientos con directivos, o un directivo les dice qué hacer y luego no lo hace, entonces va causando desorden. Por ejemplo, les voy a dar muchos ejemplos en cuestión de instituciones escolares, porque ahí es donde me he estado manejando más, pero la nueva tendencia es vamos a darle todo el apoyo al estudiante, ¿no? O sea, hay que apoyarlo. Nosotros como docentes somos una herramienta. Y me ha pasado con 2 compañeros de matemáticas y de que se reprueban a la mayoría del grupo, al 60-70%. Y aquí es ya una situación de conflicto. ¿Qué pasa? Pues en una ocasión, pues yo estuve como subdirector y pues le digo, oye, no puedes reprobarlos, o sea, no puedes reprobar a 60%, 70%, sí puede haber reprobados, claro. Y no, es que no lo hicieron y demás, que no sé qué. Mira, yo pues sí tengo mucha formación en docencia y se los dije a estas 2 personas. Y es que ya no es a la antigua. Acá, si repruebas al 60%, 70%, el alumno no está mal. Lo que está mal son tus estrategias. Porque ¿cómo es posible que, supongamos, 25 personas o 22, 25 personas están mal y tú no? No está siendo claro o tus estrategias no están sirviendo. Necesitamos que las cambies. Si necesitas apoyo, pues obviamente te lo puedo dar. Podemos checar tus dinámicas y demás. Se le decía a la persona muy chapada a la antigua de cómo era la educación a la antigua, de que si quiero reprobarme, no repruebo, y ahí ya había un choque. Es que no me están respetando mis calificaciones, es que ¿por qué les voy a poner otro examen? Tus estrategias están mal, o sea, definitivamente cuando te estás llevando a la mayoría a extraordinario, tu estrategia está mal. Les digo, mucho contexto escolar. Pero pues por esta persona luego fue generando más conflicto, pero era su creencia a cómo fue formado, a cómo lo educaron y también con respecto a modelos educativos anteriores. Entonces sí había mucho choque en esa cuestión. Cada entrega de boletas o previo a esto había mucho conflicto. Entonces lo que viene siendo intrapersonal es que una persona por su forma de pensar, por sus creencias, no está cumpliendo con esto. Incluso puede pasar también que venga de otra empresa y que aunque entra a la nueva empresa donde va a estar y que sean del mismo rubro, del mismo giro, pero tengan una filosofía completamente diferente o formas de hacer diferentes las cosas, cuando entran quieren hacer lo que hacían en la otra empresa. Entonces también ahí comienza un choque, ¿no? Interpersonales. Acá es cuando ya 2 personas comienzan a tener choques ideológicos y se comienzan a estar confrontando. Acá puede ser iguales, es decir,
empleado con empleado u obrero con obrero, vamos a decirlo así, directivo con un subordinado o directivos con directivos. Es muy común también. Y cuando ya comienza a haber discusión es cuando empieza a haber ciertos conflictos. También ejemplos de instituciones. Las preparatorias y muchas instituciones educativas tienen subdirector administrativo y subdirector académico. Entonces, si no hay una excelente comunicación en estos dos puestos o se comienzan a perjudicar entre sí, es muy notorio. O comienza a haber mucha competencia, empieza a haber mucho choque, es muy notorio y la verdad es muy perjudicial porque llega al punto en el que cada uno quiere imponer ciertas reglas y digamos que pudiese confundir a los empleados. Oye, ¿por qué esta parte me está pidiendo algo y luego esto me está pidiendo que sea de la otra forma? Y empieza a haber mucho choque y al final los empleados son los que terminan perjudicados. Bueno, también la empresa a la larga, ¿no? Pero es estos choques ideológicos de dos personas. También, ¿por qué puede surgir estas diferencias entre dos personas? Puede ser por cuestiones de personalidad, puede ser competencia en lo que viene siendo el liderazgo para imponer quién es más líder que otro. Y también por presupuesto, porque puede que le estén destinando más presupuesto a un departamento que a otro y pues digamos que una de las partes encargadas del departamento comienza a tener queja. Intragrupales. Acá es cuando pones un agente nuevo en el grupo y esto comienza a causar conflictos. ¿Por qué? Pues cuando ya tienes un grupo de trabajo definido y ya llevan meses o años trabajando, pues ya hay una cocción, ¿no? Ya hay comunicación, ya se adaptaron, ya saben cómo trabaja uno, cómo trabaja otro. Pero cuando metes un agente externo, o sea, cuando metes un nuevo empleado, pues todo esto puede, cambia la rutina de todos. Y pues hay personas que se adaptan completamente, o sea, de lleno, muy fácil, pero hay personas que no. Y puede pasar que el grupo ya que está unido lo haga a un lado. O puede pasar lo siguiente, y es muy común, que algunas empresas, por lo general, su forma de contratar o de asignar puestos es ir escalando. Se abrió un puesto para ser gerente. Pues lo más común es que a los de abajo pues le dé la oportunidad para ocupar el puesto. Se abre la convocatoria y hacen pruebas, ¿no? Sin embargo, hay empresas que pues dicen, ¿sabes qué? Creo que mis empleados no cumplen con los requisitos, o necesitamos a alguien con título y pues los de abajo no lo tienen, una suposición. Contrata a alguien externo. O conocen a un empleado o a un fulanito de otra empresa y lo jalan para trabajar con ellos porque es bueno, da muy buenos resultados. Entonces traen a este fulanito externo a un grupo ya sólido y digamos que a alguno de ellos no se les dio la oportunidad, comienza a haber conflicto. En inicio empieza a haber lo que conocemos como estas rendillas o esta grilla por la cuestión de que no se les dio la oportunidad a uno de estos. Entonces digamos que la intrapersonal es esto, cuando un grupo comienza a tener conflicto con una persona. Las intergrupales, pues mientras más grande sea la empresa, pues se puede prestar para que existan diferentes grupos dentro de la empresa, ¿no? Así como en un salón de clases que se va formando pues grupitos de esta misma manera. Los conflictos intergrupales es cuando comienza a haber conflicto entre estos grupos. Empieza a haber choque entre estos grupos. Por lo general, ¿qué es lo que pasa? En empresas grandes
hay muchos departamentos que cada uno va a tener sus funciones. ¿Cuáles pudiesen ser lo que causa estos conflictos? También puede ser esto de que los recursos a un departamento se le está dando más recursos que a otro, y pues esto está generando la incertidumbre, la molestia, y es muy notorio. O que un departamento dependa de otro departamento y que tengan problemas de comunicación. Eso también puede generar todo esto, ¿no? Que un departamento tenga más poder que otro. O sea, son muchas cosas que pueden comenzar a causar estos conflictos intergrupales. De todas maneras, ahorita les voy a ir diciendo una lista de cuáles son las causas de los conflictos más generales, y ya luego les voy a leer cuáles son las etapas de lo que viene siendo el conflicto. Causas generales del conflicto, choques de roles. Acá pasa, cada puesto dentro de una empresa debe tener una descripción de su puesto, cuáles son sus funciones, cuáles son sus limitaciones. Si la empresa no tiene esto, ¿qué es lo que va pasando? Que personas van tomando roles de puestos que no les competen y va interviniendo en el trabajo de los demás. Obviamente la persona que esa era su función se va a sentir invadida o incluso ofendida. Vámonos a esta cuestión de regreso al ejemplo de los subdirectores. Cada subdirector, el académico y el administrativo, tienen su función. Son dos líderes. ¿Qué pasa si comienza a ser invasivo con el trabajo del académico? O viceversa. Va a haber un choque. Y yo soy líder, y aparte soy a cargo de un departamento. ¿Por qué estás interviniendo en mi trabajo? Entonces, acá cada quien debe tener bien definido sus funciones y sus roles y también sus límites. Cuando en una empresa no se ha hecho eso y empiezan a mezclarse roles y uno empieza a meter cuchara donde no debe, empieza a haber un conflicto de esta cuestión de liderazgo, de egos y demás. El comportamiento agresivo pasivo es cuando te están pidiendo las cosas supuestamente de buena manera, pero hay un tono de agresividad. Oye, Godínez, te recuerdo que me tienes que enviar los estados de cuenta. Me los tenías que enviar ayer, y te recuerdo que nuestro trabajo depende de eso, porque si no, alguno pudiese resultar despedido. O sea, eso es como que el comportamiento agresivo pasivo, ¿no? Te estoy pidiendo las cosas relativamente bien, pero como que hay un tono de amenaza, ¿no? Romance de oficina. No hace referencia a lo que viene siendo relaciones o noviazgos. El romance de oficina es cuando es muy evidente que a un empleado o a un grupo de empleados están siendo tratados mejor por algún directivo. Entonces ahí es cuando empiezan, hay favoritismo, a nosotros no nos dan los recursos porque no somos sus amigos, no estamos de lamebotas. Entonces eso es el romance de oficina. Cuando se comienza a ver más relación de alguien con mayor jerarquía con alguien de menor jerarquía, ya sea por amistad, pero que digamos que se sienta que está siendo beneficiado por esta amistad. Esto causa muchos conflictos porque la gente comienza a cuchichear, y esto a la larga puede ser malo. O sea, van a haber malos tratos, malas caras, y el conflicto puede crecer. Escasez de recursos. Si a un departamento le estás destinando bastantes recursos y a otro no, ahí también comienzan los conflictos. Por ejemplo, es muy común que la gente, sobre todo empresas pequeñas, la parte de la mercadotecnia, las campañas de mercadotecnia, lo ven como un gasto, cuando en realidad es una inversión. Y les dan una miseria para su presupuesto. Y luego, ¿por qué no estamos vendiendo? No estás invirtiendo en mercadotecnia. Sí, pero ustedes deberían tener estrategias para buscar que no se gaste tanto en esto. Se tiene que gastar en mercadotecnia, es una inversión. Entonces ahí también es muy común esta parte de la mercadotecnia. Digamos que destinan más a la parte operativa que a la mercadotecnia, y pues no se vende y el producto ahí está, ¿no? Entonces también esto. Interferencia de comunicación. ¿Qué pasa?
es muy común que ciertas personas retengan información. También cuando ya hay conflicto, esta información, si te la doy, te va a beneficiar. Y ya tengo algo personal en tu contra. Y retienen la información por bastante tiempo y atrasa los procesos. O también, la información acá es poder. Hay personas que tienen que convivir, digamos, puestos medios, que convive con el personal obrero o personal manual y aparte con los directivos. Y esta persona puede hacer y deshacer a su voluntad. Puede decir lo que le convenga porque esa persona maneja lo que viene siendo la información. Y pues la persona que maneja información, si tiene alguna persona o un grupo con el que está teniendo problemas, pues digamos que esa información la puede usar a su favor, ¿no? Entonces, cuando nuestro proceso de comunicación también se ve entorpecido, ya sea de manera intencional o no, puede haber muchos problemas. Es un conflicto también. Vamos a finalizar con las etapas generales del conflicto. Primero es la etapa emergente, que es cuando está surgiendo el conflicto todavía, que por lo general es muy difícil de detectar cuando está surgiendo un conflicto, o consideras que no va a avanzar y no se le da seguimiento y dices, quizás sea algo de una sola vez. Luego viene la etapa de escalada, es cuando este conflicto pues ya avanzó, ya se está volviendo más personal entre los grupos o entre dos agentes, y ya se están haciendo cosas incluso para perjudicarse. Luego tenemos la etapa de estancamiento, que ya ambas posturas saben que tienen un conflicto, pero que ninguna está dispuesta a charlarlo, que ninguna está dispuesta a dar un paso atrás. Luego entonces tenemos la etapa de negociación, que es muy difícil que alguna de estas partes lo haga, a menos que una se dé cuenta que necesita de la otra o que se necesitan entre ambas y que ya es un momento de dialogarlo. Por lo general acá es cuando una de las figuras de autoridad o recursos humanos tiene que intervenir para llegar a este punto de negociación, y pues la autoridad o recursos humanos pues sean los intermediarios, o que lo hagan a través de una capacitación, contratan a un capacitador para que maneje estas dinámicas. O sea, hay muchas estrategias, pero acá ya es el punto de cuando ya se van a poner a hablar. Luego tenemos la resolución, que pues viene después de la negociación. Es de que ya lo hablamos, ya nos dimos cuenta de que pues nos necesitamos, vamos a solucionar el problema. La última etapa no siempre se logra, se llama reconciliación. Es como que ya resolvimos el problema y ahora sí de que vamos a volvernos amigos, ¿no? O sea, o al menos un trato cordial. Por lo general se van más por el trato cordial, ¿no? Pero pues digamos que el antecedente del conflicto todavía está y pudiese surgir a futuro. Aunque pues hay algunos casos en los cuales pues este conflicto ya terminó, se aclararon muchas dudas, en la capacitación que se contrató ya se abrazaron, ya lloraron, ya se insultaron, ya todo, y pues les permite, sí les permite sanar, ¿no? Pero pues todo esto depende mucho de la situación, del conflicto y de lo que viene siendo la empresa. Muy bien, chicos, es todo por el día de hoy. Espero que haya sido lo más claro posible.